2, 1. Queridos amigos de internet, ya estamos en la fuerza, está en la palabra, en un día un poquito nublado, un poquito frío, pero el tiempo externo no tiene nada que ver con el calor que vamos a recibir en estos momentos cuando hablemos primero con el Señor y después hablar del Señor. Un evangelio que está muy interesante y que seguramente nos va a dejar mucho en qué pensar, en qué reflexionar y mucho en cómo prepararnos en este tiempo de Adviento. Estamos ya preparándonos para el tercer domingo de Adviento y como siempre tengo aquí a mis queridísimas amigas que, como decíamos la vez pasada, nos reunimos como una pequeña comunidad, como una verdadera familia, y por supuesto a ti que estás atrás de esa computadora, pues también te incluimos y nos acordamos de que el Señor dijo: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí habemos más de 2, incluyéndote a ti, querido amigo que nos escuchas. Pues muy buenos días, querida Pepe. Hola, muy buenos días. Joshua, buenos días. Pues sí, ya estamos avanzando, qué rápido, ya viene el tercer domingo de Adviento, el domingo de la alegría. Y pues felices en yo creo que es tiempo de gracia y tiempo de preparación, pero sobre todo la gracia del Señor que nos permita una verdadera conversión, ¿verdad? Ya en nuestro programa número 60. ¡60! ¡Qué emoción! Bueno, pues vamos a comenzar. ¡Apita! Les mandamos muchos saludos. Y Tete chiquita, la voz joven para los jóvenes. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos. Pues yo feliz de que el Señor nos permita seguir avanzando en esa preparación de semana para llegar a la Navidad, porque pues yo con cada evangelio, con cada domingo que vamos avanzando, pues me lleno de esperanza y también de esa alegría que dice mi mamá de poder vivirlo con el Señor. Ya listísima para entrar en casa con la palabra del Señor. Y como decía, pues vamos a comenzar hablando con el Señor. Si nos haces favor, Tete, de ponernos en su presencia, y a ti, amigo, te invitamos también que en esa actitud de oración nos dirijamos a Él, y en su omnipresencia sabemos y tenemos la certeza con toda la fe de que somos capaces de que está aquí en este lugar y de que Dios también está allá en tu casa. Señor, pues esta mañana, seguros de que estás aquí presente, queremos ponernos arrodillados ante ti para darte gracias por este tiempo en el que nos permites recapacitar, reflexionar. Este tiempo, Señor, en el que nos das la oportunidad de vivir hacia adentro. Este encuentro que vamos a tener contigo, para que verdaderamente, Señor, te dejemos nacer en todo tu esplendor, para que te dejemos que nos llenes con toda tu gracia, Señor. Esta mañana nos ponemos en tu presencia y aquí, Señor, ya no arrodillados sino sentados, todo este programa donde tú seas el centro, donde tú seas el maestro, y que igual que con tus discípulos nos ayudes a interpretar qué hay detrás de cada palabra, qué hay detrás de cada signo que tú nos quieres dar para manifestarnos la gloria inmensa del Padre, para manifestarnos el amor inmenso que sientes por cada uno de nosotros y el deseo tan grande que tienes de que nuestro corazón esté cerca del tuyo. Y a ti, Madre mía, también te quiero pedir que nos tomes a cada uno de los que estamos escuchando, de los que estamos participando, y nos permitas vivir desde tu inmaculado corazón la alegría de la espera de Jesús. Que nos permitas vivir toda esa esperanza, la alegría que sentías
de llevar a Jesús en tu vientre y que ya lo ibas a tener entre tus brazos. Guíanos para que verdaderamente tengamos una Navidad. Así sea. Amén. Y bueno, yo estaba pensando la vez pasada, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a repasar todo lo que vamos viendo, y como un rompecabezas muy sencillo, sí, de 4 piezas nada más, que cada pieza corresponde a cada domingo de Adviento, y que estamos preparándonos para el tercero. Pero yo quisiera, la vez pasada nos quedamos con que, nos decía el Padre, con que Juan, la imagen de precursor. Claro. Y creo que aquí hay 2 grandes precursores, y antes que el profeta, antes que Juan, es un tema que nos fascina, que nos encanta, porque es una persona que queremos mucho, las 2 tetés, yo, Joshua también, y me estoy refiriendo a María, a mamá María, sí, que fue pues, la primera, ella fue la precursora del precursor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer este pequeño resumen y qué sucedió aquel primer domingo de Adviento. A mí me llamó la atención las palabras de Juan, las palabras de Jesús en aquel entonces, estén preparados para no ser sorprendidos. Y decía Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban marido, tomaban mujer, hasta que entró Noé en el arca, vino el diluvio y arrastró a todos. Y fíjense que esto, como que lo estoy viviendo en carne propia, porque comentábamos en aquella ocasión pues el fallecimiento del padre Juan Marcos Granados. Estén preparados para no ser sorprendidos. El padre, pues lógicamente que no esperaba para nada este suceso, que lo llamaran, y probablemente pues tú o yo podríamos ser el siguiente. Hace 3 días falleció también un primo hermano mío, con el cual viví toda mi infancia, y era además 7 años menor que yo, sin ningún aviso para nada. Dicen que él es Javier Casillas, y él estaba sentado en la mañana, iban a ir por el perrito que habían dejado con el veterinario, mucha gente había hablado con él, y pues le dio un infarto fulminante, y ahí quedó. Y su hermano Héctor, hace 1 año, le decía a su esposa en la noche: mira, para mañana se me antoja unos huevitos con chorizo y unas tortillas, y me los preparas para el desayuno. Total, que no amaneció. Entonces, es una realidad. Estemos preparados para no ser sorprendidos. Segundo domingo de Adviento, el pasado que reflexionábamos, y que es de Mateo 3, capítulo 3, versículos 1 al 2. Por aquellos días se presentaba Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Ahí la fuerza de este profeta, y lo decía con bastante pues fuerza, dureza, sí, y a veces pues, con autoridad, y a veces con nada de tiento, como decíamos, decimos ahora, no tenía la verdad absoluta, y decíamos que pues para Juan no había términos medios, era el sí o el no. Y ahora, preparándonos para el tercer domingo de Adviento, pues es un evangelio muy interesante que comentaba antes de entrar al aire con las tetés, que tuve que leerlo varias veces, y por ahí de la 7ª o 8ª me fui dando cuenta, y el Señor me fue pues dando la revelación particular de qué es lo que se trata este evangelio. Y bueno, pues se trata de que Juan estaba ya en la cárcel, injustamente por supuesto, y había oído hablar de las obras de Cristo, y él
envía a 2 de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Creo que con esta pregunta es la pregunta generadora que va a desarrollar todo el Evangelio. Pero bueno, si les parece, vamos al Evangelio, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, y pues sobre eso estaremos reflexionando y platicando con ustedes. Si quieren comunicarse con nosotros a través de la página oficial, pues será muy bien recibida. Quizá nos puedan ayudar y nos puedan dar más luz, ¿verdad? Pues vamos al Evangelio entonces. La voz del que clama en el desierto, abrir camino al Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Muchas gracias por estar, por permanecer con nosotros, y quisiéramos empezar, ya nos pusimos aquí de acuerdo, de hablar de esta persona que queremos tanto todos, y que pues en realidad fue los 2 nombres, ¿no? Los 2 nombres en la Biblia de precursores de Jesús, sí, que es María y el profeta Juan. Queremos darle un pequeño espacio a María, y yo estaba pensando, ahorita se me ocurría cómo vamos, no es nada nuevo, y cómo llevaría nuestra madre, nuestra Santísima Madre, esta regla vamos. Biblia, pues ya existía. Estaba consagrada al templo, entonces conoció las Escrituras. Y sus papás, Joaquín y Ana, se preocuparon por llevarla muy chiquita a estudiar todas estas cosas. Entonces sí leía la Biblia, adoración. Su vida era una adoración. Bueno, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. En las letanías del Rosario es esta: Arca de la Alianza. Ella llevaba a Jesús y al templo y a nuestro Señor y al Rey de Reyes en su vientre. Sí. Misas, no había misas, pero no se perdían una fiesta de Pascua, ¿verdad? Siempre acudían al templo. A las celebraciones. A las celebraciones, exacto. Oración. ¿Qué podemos decir de la oración? Y servicio. Aquí vamos a tomar el hilo. María, dice las Escrituras,
corre presurosa a la región de Judea para encontrarse con su prima Isabel. Perdón, Isabel, dice las escrituras, que era también pariente de Aarón, y Aarón era un levita. Por lo tanto, todos los sacerdotes eran levitas, ¿no? Y el otro grupo, padre no me corrige, los levitas eran los que se ocupaban de todas las cosas sagradas del templo, de transportarnos en ese templo. Acuérdense que era un templo portátil que le llamaban el tabernáculo o el punto de reunión con nuestro Señor. Bueno, pues hablemos un poquito de María, precursora del Espíritu Santo y precursora de Jesús. ¿Qué sucede en ese momento que llega a saludar a su prima Isabel? Dice la Biblia, lógicamente en aquellos tiempos pues no había timbres en las casas. Yo me imagino que el saludo pues sería un grito. ¡Hola! ¿Qué sería ese grito en hebreo? Yo creo que sería Shalom, ¿no? El saludo que se hacían los judíos. Pero cuéntanos, ya te anda, ¿verdad? Ya te anda. Cuéntanos un poquito de la precursora María y cómo brinca ese bebé de Isabel que llevaba en el vientre tan solo al oír el saludo de María. No. Sí, hablar de la Santísima Virgen María, bueno, además de un honor, es una profunda emoción porque María es testimonio de fe, de esperanza, de servicio, de acogida, de obediencia. Es testimonio de todo y claro, precursora, como decías ahorita, en el que ella en ningún momento piensa, híjole, si salgo ahorita y me van a apedrear. O sea, María corría un gran riesgo con esa noticia que recibió de estar embarazada. Corría un gran riesgo y ella nunca lo piensa. Ella se confía y se abandona en las manos del Señor y su primera cosa es correr a ver a Isabel. Y esta parte de que en el saludo el niño salta en su vientre, Juan era ya un niño elegido también por el Señor, ya era un niño que tenía una misión y que su corazón estaba ya preparado para reconocer al Señor. Entonces, ¿cómo no va a saltar de oír a la Madre de Dios hablar? O sea, que no brinque al oír a la Madre de Dios, no, o sea, no me lo explico. Entonces, este es como una... En la Biblia es una representación tan hermosa de la comunión que hay en Dios, porque María está llena del Espíritu Santo, trae a Jesús en su vientre, pero es una comunión porque Isabel también cree, concibe, y el bebé que trae ya está no lleno del Espíritu Santo, pero ya está impregnado del deseo de Dios. Entonces, esta comunión de los precursores, como dirías, es hermosísima y yo creo que nos deja es tan profunda que la podemos meditar por mucho tiempo, la podemos tener. Yo el domingo, después de la comunión, le decía precisamente a la Santísima Virgen, le digo, en este momento en que Jesús lo acabo de recibir, aquí está, permítenos entrar en tu vientre. O sea, desde ahí prepararnos para la Navidad, porque ¿qué sentiría la Santísima Virgen en ese amor, en esa acogida a Jesús? Y cómo su confianza, yo creo que impide que Jesús, o sea, porque pasó angustia. Yo pensaba, le decía, madre mía, ya con el bebé que ya está a punto de nacer y pidiendo posada para poderlo recibir, o sea, ¿dónde van a ser mi bebé? ¿No? O sea, son sentimientos que como mamá, y ella permanece fuerte en esa alegría su única alegría era que Jesús iba a llegar. Entonces, su angustia, su preocupación quedan en segundo plano. Entonces, pues sí, María es, claro, precursora en este saludo. Yo pienso es una comunión
en el amor a Dios? Pues como ven, siempre nos gusta ser observadores, sino que protagonistas. Y yo estaba pensando en esta muchacha de Israel, una muchacha judía entre 14 y 16 años. Siempre que hacemos las pastorelas aquí en México, pues hay alguien que escogen para ese personaje, la Virgen María. Y aquí tenemos una muchacha muy jovencita que nos podrías pues relatar un poquito. Cuando ya una muchacha de 17 años, en la época de María, pues ya se le había ido el tren, sí. Bueno, pero más o menos, poniéndonos, ponerte tú en el lugar de María, ¿qué piensas que ella percibió, que ella sintió? Lo que dice tu mami, siempre tenemos la imagen, y que es así, de la madre tierna, de la madre cuidadosa, pero también de la madre de carácter, con mucha valentía, que no le importó enfrentar a la muerte, la posible castigo que sufrían las adúlteras, que era morir a pedradas. ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes poniéndote en el papel en unos momentos de María? De María, creo que cada Navidad es vivirla con la Virgen. A mí me encanta pensar en, bueno, yo no soy mamá, pero sí veo cómo desde que les dicen que están embarazadas están con su pancita, ay, que el bebé ya pateó, todos los detallitos. Me imagino a la Virgen sintiendo eso, pero sabiendo que no solo es un bebé, sino que también es su Salvador. Yo me imagino que ha de ser increíble el poder sentir que Dios te ha elegido para algo así y poder tú cuidarlo, porque Él te viene a salvar y tú lo estás cuidando, y depende de ti que Él llegue a nacer. Y también la desesperación que hace decir, es que ya va a nacer y yo no tengo un lugar para que nazca. No hay quien me reciba, ni modo que les diga que es el Hijo de Dios, no me van a creer. Y a la vez, ya en el pesebre, ver a tu hijo entre animales, ver que pues, no es la condición que tú le quisieras dar, pero que a la vez sabes que el más pequeño es el más grande. Para mí es grandioso pensar cada momento que la Virgen pudo ver a Jesús como bebé, porque es sentir lo tuyo, es sentir que te abraza, que pues, el poder alimentarlo, el verlo crecer, para mí es grandioso, porque yo en un libro que se llama El Evangelio Secreto de la Virgen María, me encanta como dice la Virgen: Jesús era un niño como cualquier otro, pero al mismo tiempo era diferente a todos. Él se reía con más ganas, él disfrutaba la vida con más ganas, servía con más ganas. Entonces para mí el imaginarme a la Virgen viéndolo crecer es maravilloso. Pues gracias por transmitirnos todos estos sentimientos que a veces, si no somos observadores así de pues muy de cerquita, pues se nos pueden pasar por alto. Pero bueno, vamos, esto nos da pie para ver, ya vamos a entrar de lleno al Evangelio, para ver la grandeza de este gran profeta también, que conoce al Espíritu Santo y que conoce a Jesús aún antes de haber nacido, ya en el vientre de su mamá Isabel. Y bueno, pues vamos a la escena. Habíamos dicho la vez pasada, el miércoles pasado, un hombre, una secta, un místico, un hombre con mucha fortaleza, un hombre que el padre destacaba esta cualidad, que era el bautizador y que además era el precursor del Mesías. Él hablaba con fuerza, decíamos, con dureza, hasta con austeridad, y ahora se encuentra en la cárcel y está sentenciado injustamente a muerte. Los personajes, ¿cuáles son? Bueno, es Juan, los discípulos de Juan, Jesús, y al final dice, les habló a la multitud, ¿no? a las personas que estaban
En el final del Evangelio ya Jesús se dirige a todos, ¿no? En general. Y bueno, vamos a aprovechar aquí al Padre porque él tiene muchas actividades y le damos gracias al Padre primero, primero a Dios, primero a Dios y después al Padre de que esté aquí con nosotros. Hay un refrán o una idea, no sé si en todo el mundo, que dice que nadie se puede morir si no ha escrito un libro, si no ha sembrado un árbol o si no ha tenido un hijo, ¿verdad? 3 cosas. Sí. Yo diría que nadie se puede morir si no ha visitado a una persona en la cárcel, si no le ha dado hospedaje en su casa al forastero, o si no le ha dado de comer también al hambriento. Padre, ¿alguna vez ha estado usted visitando a algún preso o a los presos en la cárcel? Sí, varias veces. Empezamos, ahorita me estás preguntando, empezamos cuando todavía estaba estudiando la normal, hace muchos años, en el Queretano con los maristas, ya en tercero y cuarto. Dentro de las actividades que hacíamos de jóvenes era preparar algunas pastorelas, obras de teatro, y algunas veces fuimos a presentarlas allá al Cerezo. Ya después de como seminarista, también, no siempre, no me ha tocado en la pastoral penitenciaria, pero algunas veces fuimos a dar catequesis. Y ya de sacerdote me ha tocado ir algunas veces. No como pastor, le insisto, ha sido visitas ocasionales, pero sí, está bien. También a mí en alguna ocasión, estando ahí en nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Esperanza, como ministros de la Eucaristía nos envía el Padre a llevar nada más al Santísimo ahí a la cárcel, porque le iban a adorar y al día siguiente el sacerdote lo iba a reservar. Y fíjense, en ese tiempo yo trabajaba en una escuela y tienen una capilla preciosísima, que ya quisiéramos muchos, tienen un coro preciosísimo también, cantan ellos bellísimo, y pues no solamente dejamos ahí a nuestro Señor, sino que nos quedamos a orar con ellos. Pero lo que yo quería contarles es que me encuentro con lo que vendría siendo el sacristán, que era un papá de la escuela, un papá que se acercaba al escritorio y pues iba como todos los demás a pagar las colegiaturas, y no cruzamos palabra ni nada en absoluto, sino que nos dimos un abrazo, pero un abrazo de esos fuertes, y a los dos se nos salieron las lágrimas y no hubo más comunicación que esa, pero se me quedó tan grabado, y yo creo que a él también se le quedó tan grabado, y es un poquito para transmitirles lo que se siente estar en la cárcel, para ya entrar en el Evangelio, cómo se nos está yendo el tiempo. Y creo que podríamos separar el Evangelio en 3 partes. La primera, la importante y la que va a generar todo este suceso, todo este texto, es la pregunta de Juan. La segunda, la respuesta de Jesús. Y por último, la tercera, la exaltación por parte de Jesús hacia Juan. Y les decía a las tetés, Padre, que, híjole, me tardé muchísimo, hasta la 8ª lectura, en tratar de entender un poquito, porque a simple vista, la superficie, parece ser que el profeta, que este hombre fuerte, que este hombre que había conocido al Espíritu Santo desde antes de nacer, este hombre que se va al desierto, que es un místico, que es una secta que conoce la disciplina, que habla del Señor, que conoce a Jesús, que es su pariente, su primo. ¿Cómo es posible que haya dudado? Y yo decía en esa primera lectura, bueno, pues era un hombre también, un hombre que pues también pudo haber sufrido ese momento de duda, y que lo hacía como nuestro. Creo que los que dudamos a veces, los que tenemos crisis de fe, pues somos nosotros mismos. Ya más adelante me di cuenta que la duda no era en Jesús.
que él estaba absolutamente convencido de Jesús y sin embargo le extrañaba la forma de Mesías. Él esperaba de otra manera. Ahorita lo leeremos qué tipo de Mesías es el que esperaba. Pero sin embargo van dos discípulos seguramente a visitarlo, a platicar con él, y les lanza la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cuál es su opinión, padre, acerca de esta pregunta que en superficie, que en primera instancia podría parecer duda de Juan, pero creo que no sé, usted explíquenos. Hay que recordar del domingo pasado lo que decíamos, la humildad de Juan. Juan tiene clara en la conciencia de que él no es el Mesías, que el Mesías es Jesús. Y una frase que dice: conviene que disminuya yo y que él crezca. Creo que ahí está el fondo, está la raíz, está la respuesta de lo que dices. No soy digno de desatarle ni siquiera la correa de las sandalias. Es reconocer, es esa misma actitud de María, reconocer al Hijo de Dios, a Jesús, al Mesías, al esperado. Y la duda, yo creo que no es la duda de Juan, es la duda de los discípulos. Es una duda comunitaria. ¿Por qué la duda de ellos? Porque ellos estaban exigiéndole a estas alturas, cuando ya Juan está en la cárcel, exigiéndole que no desista, que salga adelante. Había gente seguramente dispuesta a pagar la fianza o hacer lo que fuera necesario para liberar a este gran profeta. Injusticia humana, no era justo que este hombre muriera, porque era un hombre que llenaba al pueblo de esperanza. Veían en él un Mesías. Un Mesías por la fuerza que tenía, por todo lo que acabas de decir, Juan. Y cuando lo iban a ver le decían: necesitamos un hombre como tú. Y él siempre, claro, no soy yo, mi tiempo ha terminado. Necesitamos que tome su lugar el Mesías verdadero. Y él es Jesús. A mí me encanta por eso, porque bien pudo haberlo preguntado. Y cómo ante esta situación de duda, de desesperanza de los discípulos de Juan, de la gente que lo conoce y que lo quiere: levántate, queremos que seas nuestro caudillo. No. Eso es lo que me encanta, es cómo él envía a los discípulos. Por eso me atrevo a decir que es duda de los discípulos. Sí, claro. Vayan a preguntarle ustedes. Y la pregunta es en plural: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? No dice Juan que eres tú o tiene que esperar a otro. Tenemos que esperar a otro. Pero todavía me encanta mucho más la respuesta. Jesús no se autoproclama el Mesías. No dice nada de sí. ¿Qué es lo que responde? Vean y escuchen. Después que se quedaron para ver y escuchar, ahora sí, vayan a decirle lo que vieron y escucharon, den testimonio. Para poder encontrar al Mesías, para poder descubrir el verdadero Mesías, dice Jesús en ese mensaje, hay que estar con él. Hay que ser testigos presenciales. No podemos hablar de Jesús de oídas, si no es que estamos con él. Y el mensaje era: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el reino de los cielos. Y cómo vuelve a la profecía de Isaías, cómo hace eco de esa profecía, y que vuelve a retomar ese mismo texto de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Hoy se ha cumplido esto, que tiene sentido la teología que va presentando el Evangelio del estilo del Mesías. No es que dude del Mesías como tal. Bueno, la duda podría ser de los discípulos porque no conocen a Jesús. Por eso vayan a verlo, conózcanlo,
estén con él, escúchenlo, a ver qué propone. Y no propone nada distinto de lo que proponía Juan. No. Pareciera que la voz de Jesús es eco de la voz de Juan el Bautista. Lo que no les gusta, a lo mejor lo que no entienden, es la manera, como dice. Es una manera totalmente distinta. Podremos decir mejor, es una manera inesperada. No es lo que esperaban. Pero al fin y al cabo, esa es la novedad de Jesús. Su estilo de mesianismo, que es al estilo de la lógica divina. Oiga, padre, ¿tú? Que llegue el micrófono a esta. No, es que esta interpretación de la pregunta yo también le comentaba a Jorge. Le digo, pues yo desde la primera vez que lo leí, no vi la duda de Juan. O sea, Juan no tenía ninguna duda porque ya había pasado, ahí está el Cordero. Pero la interpretación también pudiera ser que él ya sabe que él ya se va, él ya sabe que su tiempo acabó, pero también es ese instinto protector de decir, no voy a dejar a mis discípulos solitos, o sea, los voy a recomendar. Los voy a recomendar, que se vayan a presentar. Esa fue la interpretación que yo ella decía, bueno, yo ya me voy, pero eran sus discípulos, él los amaba también, entonces, ¿en qué mejores manos los podía dejar que en manos de Jesús? Entonces por eso los manda a decir, claro que él no dudaba, pues decía, vayan a preguntarle, o sea, váyanse presentando, que sepan, porque dicen discípulos de Juan el Bautista, ya eso les da como un título, ¿no? De parte de quién vienen. ¿Pudiera ser así? Claro, y eso asegura también la continuidad, como ya decía hace un momento, que la voz de Jesús es eco de la voz de Juan. Entonces, esta visita de los discípulos de Juan a Jesús garantiza la continuidad del mensaje que presenta Juan y que continúa fiel a su estilo Jesús. Que eso deberíamos aprender, ¿no? Esa continuidad en la evangelización, porque somos muy dados a eso, como pastores y también como laicos, creo. ¿Verdad? Que llega un pastor, arma todo un programa de evangelización, lo cambian, llega el otro pastor y no quiere saber nada de eso. Creo que tendríamos que aprender eso nosotros en este programa de evangelización que tenemos cada uno en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestra propia vida, porque esas recomendaciones no quedan solos, y de hecho esos discípulos de Juan se convierten en discípulos de Jesús, que van garantizando precisamente esa continuidad. Es tan interesante este evangelio que comienza diciendo que estaba Juan en la cárcel, y fíjense, habiendo oído hablar de las obras de Cristo. ¿Qué oía hablar? Pues precisamente lo que Jesús envía como respuesta con estos dos discípulos, ¿no? Los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y luego agrega Jesús, dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Aquí como que confirma, claro, pero como que confirma la certeza de la fe de Juan. Y lo que decía el padre, estaba mandando una pregunta, pero una pregunta como con la respuesta implícita, pero era una pregunta para confirmar a los discípulos, ¿no? Yo imagino algo así como lo que pasa en los matrimonios, el hombre, la mujer. Yo le digo a mi esposa, mira, vamos en el mismo caballo, pero alguien tiene que llevar las riendas, ¿no? Y ese rol le toca al hombre, aunque la mujer siempre atrás va diciendo, ¿sabes qué? Ahora a la derecha, ahora a la izquierda, ahora para, siempre la mujer con la inteligencia. Y yo me imagino algo así como lo que sucedió algunas veces con mis hijos pequeños. Hagan de cuenta que va una hija mía y me va a pedir permiso de irse a una pijamada, ¿no? Y yo le digo, no, yo creo que no, vas a dormir en tu casa y bueno, pues luego las visitas y todo. Y me dice mi hija,
Y si le pidiera permiso a mi mamá, entonces yo haría una pregunta de este tipo, una pregunta que ya lleva implícita la respuesta. Le diría, a ver, pregúntale a tu mamá quién tiene la autoridad en esta casa. Y entonces la mamá le va a responder, obviamente, pues lo que diga tu papá. Entonces, yo imagino que Juan, esta era la intención con sus discípulos, para confirmarlos a ellos en la fe, para lo que dicen ustedes, darle continuidad a esa obra y a esa misión que sabía muy bien Juan cuál era, que era la de ser precursor. Y como buen precursor, bueno, pues ahí estaba ya Jesús. Y ¿cuál era el Mesías, el tipo de Mesías que estaba esperando Juan? Bueno, pues yo le pregunté al Evangelio y le voy a pedir a Tete si nos puede leer en Mateo 3, capítulo 3, versículo del 10 al 12, 2 versículos nada más. Si ustedes tienen alguna, pues si tienen su Biblia ahí, sáquenla, consúltenla y verán cuál es el tipo de Mesías que estaba esperando. ¿Ya lo tenemos? Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con el agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el hiedo y va a limpiar su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. ¿Él ve la parucía? Bueno, en sentido teológico, obviamente tiene mucho sentido, y estamos viendo que está marcado ahí con un acento escatológico, y el hacha ya está puesta a la raíz, pero ¿cómo lo vería Juan? Yo creo que él lo veía como más literal, como un Mesías, como los reyes guerreros de aquel momento, en que con la espada, y como decían los discípulos alguna vez, ¿se acuerdan cuando veíamos el Evangelio de Lucas y les da una encomienda a dos de sus discípulos? Vayan a ese pueblo de Samaria y díganle si puedo entrar. Y regresan y frustrados porque no les habían dado permiso, y responden los discípulos: ¿quieres que llueva fuego? Entonces, a lo mejor algo así esperaba Juan del Mesías también. Y es que ante un enemigo poderoso, un Mesías poderoso. Ante un enemigo agresivo, un caudillo agresivo. Más agresivo. Y creo que ese era el sentir, insisto, no solo de Juan, sino el sentir y el esperar del pueblo todo, no solo también de sus discípulos. Por eso esperaban un caudillo. Y eso es lo que dirían los jóvenes ahora, eso es lo que los saca de onda, los saca de balance, cuando ven que Jesús es todo lo contrario. Es un Jesús al estilo del Evangelio de hoy. Vengan a mí todos aquellos que están cansados y fatigados. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Yo los aliviaré. Es decir, parece perdónenme la expresión, ¿no? Un Mesías muy dulzón, demasiado tierno, demasiado frágil para lo que esperaban. Padre, aquí a mí... ¿Qué te pasa? Sí. A mí aquí, fíjese, me surge una duda porque la palabra que acaba de leer Tete habla de ese Mesías que ha de venir, pero el que esperamos nosotros, ¿no? El justo. Y realmente en el misterio del plan de salvación de Dios, lo primero que nos viene a enseñar Jesús es a vivir el reino de los cielos para darnos la oportunidad de esa segunda venida estar preparados. Sí es así. Y es que no se ha completado la profecía de Juan. Claro. Es cuestión de tiempo. Y no es que no vaya a suceder. El Mesías es el mismo. Claro. Y la profecía se va a cumplir como tal. Solamente que creo que Jesús nos vuelve a recordar lo que estos días habíamos reflexionado también.
que no podemos olvidar el paso 1. Y el paso 1 es, primero, acomodar el interior, reconciliarnos con nosotros mismos. Es vivir el amor. Y es que mientras no vivamos el amor, no podemos hacer el segundo paso, el servicio a los demás y alcanzar la salvación. Por eso, en la parábola del sembrador, el viñador, dame chance, primero déjame cultivar la higuera, sí. Le voy a poner su rodete, le voy a poner agua, le voy a poner abono, a ver si así quiere. Y si no funciona, entonces ahora sí, es a lo que se refiere Juan, ¿no? A esas personas que se acomodan a las circunstancias y que solamente están aprovechando del jugo de la tierra sin dar frutos. Ya está el hacha lista para cortarla de tajo, de raíz, para decir, ahí está. Seguramente poco a poco se fue entendiendo el estilo, la forma de evangelizar de Jesús, y al final, pues quién sabe y lo entendieran, ¿eh? Fue años después, o sea, en la época post-pascual, cuando se va entendiendo después de mucha reflexión, y ahora lo podemos a lo mejor explicar y entender más sencillamente, pero después de tantos años, ese estilo de Jesús, pero es difícil. Para nosotros es difícil también entender la lógica divina, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, y cuando Él nos dice algo tan desconcertante como hay que amar a los enemigos, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la otra, hay que bendecir a los que nos maldicen, creo que es cuando dices, oye, ¿de qué se trata? Sí. ¿Qué estilo de predicación? ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de Mesías es este? Cuando se deja crucificar, cuando dice Jesús, mi reino no es este mundo, y no es el estilo que ustedes esperan o que yo hago, porque si mi reino fuera de este mundo, traería a mis ángeles, a mi ejército de los ángeles, y acabarían con ustedes, pero no. Sí. Ese es el estilo de Dios, el estilo de la lógica de Dios. Ok, no puedo, dice, pues claro, no puede, y ha podido. Y la victoria de Jesús es la resurrección. Solo hasta ese momento se va a entender. Por eso yo creo que, ¿cuál es la enseñanza para ahora? Pues que tengamos paciencia y que dejemos a Dios que actúe de acuerdo a su lógica, y que a nosotros solo nos toca entender y seguir esa lógica. Y vuelvo al tema de Juan. Me gusta la tercera parte, en donde Jesús vuelve al tema. ¿A quién fueron a buscar al desierto? ¿A una caña que dice movida por el viento? ¿A un hombre débil? No. Juan es un hombre fuerte. Juan no es débil, no está dudando. Juan sabe quién es, que es una asceta hecho y derecho. No es él. Es decir, no confundan, les dice, pero le dice la gente, no lo confundan. No es que sea débil y por eso se está dejando matar. Al contrario. Al contrario. Allí es donde muestra la verdadera fortaleza. Porque si el grano de trigo no muere, no queda infecundo. Y creo que en ese sentido después Jesús lo dirá también, ¿no? Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Y la muerte de Juan haría fecundo el servicio de Jesús. Claro. Me encanta porque lo elogia. El domingo pasado Juan se dedica a elogiar a Jesús, y ahora Jesús le devuelve el cumplido. Un gran hombre que lejos de mostrar debilidad está mostrando la verdadera fortaleza que tiene para decirles a los discípulos, fíjense, porque vuelvo al tema de los pastores actuales, que uno empieza a echarse pues florecitas a su molino, ¿no? Y harinita a su molino, y uno dice, no, lo que él hizo aquel no funciona, lo que hizo aquel no sirve, aquel era débil, no sabe hacer las cosas, mira, lo que yo hago y lo que traigo es lo mejor de lo mejor, y por eso vamos a quitar aquello que no funciona para poner esto.
Y creo que Jesús nos vuelve a dar una buena lección de decir no. Y conste, hay de aquel que diga que Juan es un fracaso. No es un fracaso. Ustedes lo fueron a buscar, lo escucharon, vieron lo que hacía, escucharon lo que decía. En términos mexicanos diríamos, él se quita el sombrero ante este gran profeta. Sí. Y es increíble cómo se va el tiempo ya. Se nos fue, entramos a ese kairos que decimos, pero tenemos que terminar este evangelio. Y este evangelio es lo que ya inició la terminación del Padre del elogio que le hace Jesús. Qué elogio más grande. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Y les debemos la palabra a Tete Chica, que no ha hablado mucho hoy. Pues es que yo creo que Jesús siempre premia tu esfuerzo. Jesús siempre está ahí viendo el detalle más pequeño que tú hagas, porque quizá esa cosa pequeñita que tú pusiste para ti significó algo muy grande. Y a mí eso es algo que me encanta, porque es como dice el Padre, lo que menos te esperas, como que la gente normal que se va a las grandes acciones, a la gente exitosa. Y el éxito de Jesús es para la gente humilde, para la gente que no quiere hacer más de lo que sabe que puede hacer, que hace lo que le toca y lo hace bien, pero llega hasta donde tiene que llegar, no quiere acaparar el lugar de alguien más. Y a mí eso me encanta. Yo cuando leí que Juan estaba en la cárcel, me acordé mucho, mi papá es abogado y me ha tocado acompañarlo al Cerezo. Y en una ocasión me tocó ver que se estaban llevando a una mujer y la señora empezó a gritar desesperada que la dejaran ver a su hija, que la dejaran ver a su hija. Y ya entró la chiquita y le dio un rosario y le dijo: yo no voy a estar, pero aquí está tu fuerza. Y para mí eso fue algo muy fuerte. Vieron mi familia y también me puse a llorar, porque realmente es eso, saber que las personas están un rato, pero después se tienen que ir y Jesús siempre está. Jesús es el que es y hay que reconocerlo, hay que, como Juan, saber que las personas que se acercan a ti es para mandarlas con Él, porque Él es la solución, Él es el que están buscando. Solo es cumplir con la parte que te toca, porque Jesús hace el resto. Qué bueno que lo dejaste ver. ¿Qué tal? Bueno, y pues ya estamos terminando, ya vamos a ir a nuestras conclusiones, pero fíjense que el Evangelio que nos propone la Iglesia, pues llega hasta el versículo 11. Y yo leí uno más, pero que dice mucho. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y quizá era la violencia que esperaba Juan, así literalmente, pero fíjense lo que dice en las notas al pie de página. Dice: puede tratarse de la santa violencia de los que conquistan el reino al precio de las más duras renuncias. Esa es la violencia que espera nuestro Señor. Y de eso se trata este tiempo de preparación, de eso se trata. Ya estoy empezando con las conclusiones. De esto se trata el tiempo de Adviento, de dar todo lo que tengas. En alguna ocasión veíamos a aquel muchachito que tenía 5 panes nada más y 2 peces, y que él había previsto y los dona todos al Señor. Si hubiera sido alguien de Monterrey, por ejemplo, o alguien correcto, le da una mitad de un pez, o le da 2 panes nada más. Se trata de todo lo que tengamos, nuestras alegrías, nuestras ilusiones, también nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras fallas, todo, estar preparados para entregarlo al Señor. Y esa es mi conclusión, y no sé quién levanta la mano para
Bueno, pues mi conclusión es que en este tiempo de preparación, que podemos sentirnos encarcelados muchas veces por nuestros hábitos, por nuestra situación, por nuestra circunstancia, hay que ir adentro y tener la certeza de que ahí está Dios y que Él sigue haciendo estas grandes obras y que Él va a llegar si nos preparamos y le abrimos el corazón. Yo creo que este evangelio, si nos quedamos con esa parte de que no importa la cárcel que puedas vivir, porque a veces no es necesario estar preso, habemos mucha gente presa de nosotros mismos, que necesitamos esa certeza de que es Jesús y de que Él hace grandes obras y Jesús está dispuesto siempre. Él aquí al final de que les dice que ellos vayan y vean, es como decirle a Juan, o sea, entendí lo que querías y ahí está la respuesta, ¿no? Es como confirmarle su certeza. Entonces este tiempo de preparación, pues hay que ir hacia adentro y hay que verdaderamente abrir las puertas para que Jesús pueda llegar con toda su plenitud, así como dice el Padre, de la forma incomprensible, pero Él es Dios y Él sabe por qué, solamente hay que ser dóciles. Pues yo me quedo con que hay que acercarnos a ver y a escuchar, porque el Señor sigue haciendo todas esas señales, sigue haciendo que los ciegos vean, que los mudos hablen, que el corazón más duro se convierta. Él sigue ahí, el poder sigue ahí, pero nunca vas a poderlo vivir si no te acercas, si no te tomas el riesgo de, como Juan, aceptar el estar en la cárcel con la certeza de que vale la pena seguir a Cristo y vale la pena morir por Cristo. Y esta es la violencia a la que se refiere Juan y a la que se refiere este Evangelio, la violencia que todos vemos en nuestro mundo, la violencia que enfrentamos muchas veces dentro de nuestras propias familias, pero la enseñanza está ahí, hay que combatirla con la mansedumbre que nos enseña Jesús. Yo me quedo con que Jesús es ternura, pero es certeza al mismo tiempo. Sí. La certeza del testimonio que dan quienes lo conocen. Él es continuidad, continuidad a lo que se ha comenzado, lo que comenzó Juan, lo que han continuado tantos y tantos a lo largo de la historia de la Iglesia, y lo que nos asegura a nosotros la seguridad de saber que la fuerza está en su palabra y que eso nos fortalece a nosotros. Pues queridos amigos, ya nos vamos, pero tenemos aquí algo importantísimo, la bendición de nuestro sacerdote, que seguramente nos va a dar la fuerza para enfrentar toda la violencia, todo esto que encontramos en el mundo intrafamiliar, en nuestra sociedad, pero con la bendición de nuestro sacerdote, de parte de nuestro Señor, pues vamos bien protegidos para este tiempo de Adviento. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa Fortaleza. No, la fuerza está en la palabra, ¿verdad? Y reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y con la alegría de estar con el Señor, de estarlo esperando, nos despedimos de ustedes. Que pasen el resto del día lleno de Dios. Nos vemos.